es que vamos a grabar. Entonces, bueno, buenas tardes nuevamente. Reiteraba que lastimosamente las condiciones de la pandemia no favorecen el desarrollo de este tipo de jornadas presencial que siempre son más ricas, más favorables para el intercambio de ideas. Entonces, bueno, tendremos que hacer uso de las herramientas disponibles y esperamos ante todo cumplir las expectativas. Este ciclo de conversatorios se divide en 3 temas principales o 3 momentos principales dados en este día y en los 2 sábados siguientes, siempre de 3 a 5. Y hoy vamos a hablar más del ciclo de gestión de proyectos y el rol de las organizaciones de sociedad civil en ello. Y más adelante, pues el sábado próximo vamos a hablar un poquito de experiencias, tanto buenas prácticas como malas prácticas en ejecución de proyectos. Y el último sábado vamos a hablar un poco de algunas estrategias o metodologías que pueden favorecer o mejorar la ejecución de proyectos. Para facilitar un poco, hemos presentado o hemos preparado una presentación que voy a compartir acá. Me gustaría que pudieran... ¿Se mira? Sí, Sí, se mira. maestro, Bueno, pues muchas perfectamente. gracias. Gracias. Pues bueno, más que todo, y como decía, vamos a reflexionar sobre la ejecución dentro del ciclo de proyecto. Traemos la presentación porque es más fácil pues ordenar así las ideas, aprovechar el tiempo que no es mucho y que esperamos que también al final pueda haber un espacio también de intercambio. Bueno, queremos abordar 4 contenidos principales. El primer contenido es bueno, pues un poco la reflexión sobre los proyectos, qué son los proyectos, cómo se ajustan eso a la vida del país, de las políticas. Después un poquito reflexionar sobre la evolución y las tendencias de la cooperación. Después el ciclo de proyecto, que creo que va a ser la parte más larga. Y un poco el rol de la sociedad civil en la ejecución de los proyectos de cooperación. Bueno, estamos grabando la sesión y posteriormente pues será también subida por el equipo del pivote, ¿verdad? Lo primero es los proyectos. O sea, ante todo yo quisiera preguntar qué es un proyecto o para qué sirve un proyecto, ¿verdad? Entonces no sé si alguien quisiera responder brevemente 1, 2, 3 intervenciones. ¿Qué entienden por un proyecto? Para no tratar de hacer algo esto tan lineal, ¿verdad? O tan unilateral la comunicación. ¿Alguien se quiere tomar el micrófono? ¿Qué entiende por un proyecto? Buenas tardes. Adelante. ¿Se escucha? Sí, ciertamente. Bueno, lo que yo comprendo de qué es un proyecto es que es un conjunto de actividades que se realizan en un territorio en específico para un determinado conjunto de personas en un tiempo establecido y que básicamente lo que busca es aplacar o cambiar la realidad de ese grupo o de ese colectivo hacia quien está dirigido dicho proyecto. Perfecto, muchas gracias Jennifer, está muy bien, gracias por la participación. Bueno, seguramente hay otros elementos que pueden completar, pero has abordado muchos de los elementos clave de una definición de qué es un proyecto y para qué. Y creo que ante todo hay que tener cuenta, que tenemos que tener en cuenta que bueno, los proyectos se ejecutan para un cambio de la realidad. Hay un problema, hay una situación que no nos parece, que estamos en desacuerdo, que es necesario mejorarla, que es necesario cambiarla, y por eso es que se desarrollan los proyectos. A veces los proyectos se emplean con un término como de intervención, ¿verdad? A nosotros no nos gusta el término de intervención porque pareciéramos que estamos en los barcos de palo viniendo con Colón para acá a intervenir una zona. O sea, la palabra intervención debería estar eliminada del diccionario de la cooperación, y otra que tampoco nos gusta es la de beneficiario, porque la gente no debería ser beneficiaria de nada porque no son recipientes.
sino que son participantes del proceso. En el menor de los casos, participantes. Y en realidad están llamados a ser protagonistas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un proyecto, sobre todo cuando tiene una lógica de desarrollo, no necesariamente hay cosas que le llamamos proyecto y que tienen una dimensión asistencial, ¿verdad? De estar repartiendo X producto, X, pues, no sé, todo puede tener también connotaciones porque hay diferentes dimensiones que estén en marco de ayuda humanitaria o algo así, pero tenemos que diferenciar entre lo que es un proyecto de desarrollo y lo que es también un grupo de actividades que le podemos llamar proyecto, pero que no necesariamente, pues sí responden a una coyuntura, pero que no necesariamente implican una acción transformadora. Entonces el proyecto parte de una realidad y esa realidad, pues con el proyecto, pues se va fortaleciendo. Entonces, la gente nunca parte de cero, la comunidad no parte de cero, la organización juvenil no parte de cero, la cooperativa no parte de cero y el proyecto parte de esa realidad y al terminar el proyecto tiene que haber habido un salto y ese salto de aquí a aquí en los procesos es lo que debería ser pues los efectos, el impacto que el proyecto logra. Si esta curva no es curva, sino que sigue siendo una línea, pues el proyecto pasó sin cambiar nada y lo que hicimos fue pues generar expectativas en la gente y bueno, tributar también a que la gente se decepcione de los proyectos, de la cooperación, de los donantes y demás, y de las ONGs. Es importante también tener en cuenta que un proyecto es un equilibrio entre lo que queremos lograr, que sería en este caso el alcance, ¿verdad? Los objetivos, las metas que queremos lograr, el tiempo que tenemos para hacerlo y los recursos que disponemos para hacerlo. Recursos quiere decir presupuesto, recursos quiere decir personal, diversos tipos de recursos. Entonces, eso debe lograrse un equilibrio. Lo ideal es que haya un triángulo equilátero, por decirlo de alguna forma, o sea, que haya un equilibrio entre los componentes, pero bueno, a veces nos pasa que incluso algunos donantes, pues que quieren hacer magia con 10.000 euros. Entonces, pues no se hace magia con $10.000 o 10.000 euros. Entonces es importante también, te están pidiendo una magnitud de resultados y de cosas cuando $10.000 es el presupuesto de ejecución, si acaso, de una actividad. O quieren que cambies el mundo en 6 meses. Y bueno, no se cambia el mundo en 6 meses. Tampoco en 6 años, ¿verdad? Pero es importante también hacer ese equilibrio. No es lo mismo un proyecto o un programa de 4 o 5 años que un proyecto muy pequeño de 6 meses. Bueno, tengo otra pregunta también que quisiera lanzar al plenario. Para ustedes, ¿qué es lo más importante de un proyecto? A ver, me gustaría que alguien diga lo que piensa. Una palabra puede ser. Para mí lo más importante de un proyecto es el empoderamiento de la comunidad ante este proyecto. Es decir, que generar ese nivel de interés por parte de las personas para que ellos, una vez terminado el proyecto, puedan seguir trabajando en esa misma línea. Muchas gracias, Melissa. ¿Alguna otra persona, por favor? Yo considero que también es importante la sostenibilidad del proyecto, porque al final el equipo que está interviniendo no va a estar para siempre en la comunidad o en el lugar, sino que va a haber un momento en el que se va a retirar y es importante la sostenibilidad de este para que pueda perdurar en el tiempo, que no solo sea momentáneo, sino que también la población lo haya asimilado y no vaya a perderse todo el trabajo que se ha hecho a lo largo del proyecto en sí. Muchas gracias, Josué. ¿Algún otro compañero o compañera? Adelante, Ofelia. Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Hola. Adelante, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues para mí sería necesario que
el nivel de ejecución con el cual nos hemos comprometido trate de cumplirse al menos en un 70-80%, porque al final lo que se ha comprometido con la comunidad tiene que ir vinculado presupuestariamente, con los procesos. Sí. Ok, muchas gracias, Ofelia. Cintia también plantea que la calidad y no la cantidad, ¿verdad? También podemos usar pues el chat como una vía. Pues entonces, pues bueno, nosotros consideramos, permítame, ya. Pues consideramos que lo más importante de un proyecto, pues es la gente y su realidad, ¿verdad? Aquí hay una frase de, justamente la semana pasada estamos en Morazán y una lideresa nos decía que la realidad de la gente es la mejor herramienta para hacer los proyectos. No es desde los escritorios en que se formulan proyectos y mucho menos de los escritorios desde donde se ejecutan los proyectos. Entonces, si las personas son las protagonistas de los procesos y no las tenemos en cuenta y no participan y no partimos de la realidad que queremos cambiar y que no es que queremos cambiar, que queremos apoyar para que la gente cambie o contribuya al cambio, pues entonces pues no estamos en el camino correcto. Lo más importante, reitero, son las personas y su realidad y por tanto esto hace que sea clave, que sea indispensable en el proyecto, pues que las personas participen, que los grupos meta del proyecto a quien está dirigido, pues participen en todas las fases de la gestión del proyecto, que ya vamos a hablar un poquito de ella, ¿va? No es solo en la fase en que se está diseñando el proyecto, en que se está elaborando el proyecto, sino en otras fases también. No quiero avanzar mucho porque después hay otros ejercicios. Y solo así se va a lograr verdadero impacto y la posibilidad de que sea sostenible, que ya pues ya también se comentó como algo muy relevante aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos 3 reflexiones también que no vamos a someter a debate, pero que cada una, sobre todo quien está ejecutando proyectos, debe preguntarse. Quien tiene esa posibilidad. Lo primero es, ¿realmente estamos haciendo cooperación? Y revisando también el sentido de la palabra, el significado de la palabra cooperación, lo que significa cooperar, o es solo un actor que está interviniendo en el territorio, un actor que es el que hace todo, un actor que sustituye a los actores locales, los actores protagónicos del desarrollo. Eso es lo primero que tenemos que ver, qué modelo de cooperación es el que estamos persiguiendo, es el que estamos intentando, es el que estamos promoviendo. Lo otro también que tenemos que ver es si para qué nivel de desarrollo y para qué modelo de desarrollo. De desarrollo, pues hay hasta diplomados también discutiendo, hay mucha discusión, mucho debate sobre los modelos de desarrollo. Nosotros pues entendemos que nos identificamos con un modelo de desarrollo en el cual la realización de los derechos humanos sea efectiva para todos y para todas, de todos los derechos. Y eso implica también pues la sustentabilidad de la vida. Entonces, los criterios de igualdad, de equidad, de inclusión, pero esa es nuestra filosofía de desarrollo. Es importante también tener en consideración que no todos los actores tienen la misma filosofía de desarrollo y ya vamos a ver algunos ejemplos. Y lo otro también que podemos añadir es para el desarrollo, pero ¿de quién? Porque a veces también hay proyectos que no favorecen a las personas que menos posibilidades tienen, que más lo necesitan, o las personas tradicionalmente o históricamente excluidas. Aquí podemos ver un ejemplo y son cosas que suceden hoy por hoy en estas realidades, en El Salvador incluso. Hay muchísimos proyectos que están orientados al comercio local, están orientados a la producción agrícola, a la producción artesanal, pero ¿cómo se comercializa? O sea, ¿qué es lo que estamos, primero, qué modelo estamos promoviendo? ¿Un modelo todavía también de producción extractivista, un modelo de monocultivo, un modelo que destruye la biodiversidad o un modelo agroecológico?
Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Y lo otro es cómo se comercializa. O sea, si lo vamos a promover el mercado local, el mercado sin intermediarios, el mercado en que los precios para la persona consumidora son de mayor beneficio y que el ingreso al productor o la productora es mayor porque no hay intermediarios en la cadena, o se reduce los intermediarios de la cadena, o vamos a venderla a los grandes supermercados, ¿verdad? En el que se le paga una miseria a los proveedores, si el producto sale mal o se arruina en el camino, se lo devuelven y le pagan pues cuando se venda, lo que se venda. Y es un nivel de explotación relevante también y preocupante también que se da en muchos casos de vulneraciones de derechos laborales. Entonces, hay proyectos que en vez de orientarse a la primera línea, se orientan a la segunda, a la de venderla a los mega supermercados, ¿verdad? Entonces, incluso proyectos pagados con cooperación, y creo que eso hay que cuestionarse. Eso es para un modelo de desarrollo X con el cual no necesariamente siempre nos identificamos, o no todos necesariamente se identifican, y que también a veces quien se está beneficiando con fondos públicos pues son empresas privadas. Eso es algo que hay que cuestionarse siempre. ¿Qué es lo que estamos haciendo y realmente a quién beneficia? Dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces no hay que confiarse, no solo porque sea proyecto ya es suficiente. Otro elemento también es cómo encajan los proyectos y para qué sirve la cooperación, ¿verdad? Y después vamos a hablar un poco de la alineación de las políticas públicas, pero vemos que es muy importante saber que en la lógica de políticas públicas están las políticas públicas, están los planes de desarrollo, de ahí se derivan programas y de los programas se derivan proyectos. Incluso, aunque hablemos de proyectos de cooperación, esta misma lógica debería ser el funcionamiento del Estado. Esta misma lógica debería ser el funcionamiento de los gobiernos. Un gobierno local puede tener un plan de desarrollo local o puede tener una plataforma de gobierno que debe convertirse en determinados programas que pueden ser temáticos, pueden ser sectoriales, pueden ser para atender determinados grupos poblacionales según la lógica a la que se adhieran de planificación, y para eso es necesario ejecutar proyectos. Incluso aunque sean con fondos públicos, no necesariamente todos los proyectos tampoco tienen que ser de fondos externos, ¿verdad? Entonces, esto implica también que cuando estamos ejecutando un proyecto, aunque sea de un donante X, este proyecto debería tributar a programas más amplios y a planes de desarrollo de país. Y eso ya son mandatos incluso de las Naciones Unidas, del Comité Oficial de Ayuda al Desarrollo, en el que, pues bueno, que no es hacer proyectos a lo loco, sino que deben tributar a los planes de gobierno de los países. Por eso es sumamente importante que bueno, que lo que se haga pues contribuya al fortalecimiento del país. Se complica pues en países o en momentos como el actual en El Salvador, en que no hay plan de desarrollo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir y después al final vamos a dar un espacio también de preguntas, de respuestas, un poquito poder platicar, ¿verdad? Otro elemento también relevante es saber que la cooperación ha tenido etapas y que la cooperación va cambiando. Si pudiéramos señalar 3 etapas principales de la cooperación, digamos que la cooperación con un enfoque bilateral surge después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa. Después tiene un énfasis muy fuerte en el periodo de la Guerra Fría, en que, bueno, estaba tanto el bloque capitalista como el bloque socialista, y cada bloque también desarrolló sus mecanismos de cooperación, siempre con intereses geopolíticos. La cooperación tampoco es algo ausente de las lógicas de la política, de la dinámica, de la geopolítica, de la macropolítica. Está incorporada también en los lineamientos de las relaciones exteriores, de las relaciones internacionales también que desarrolla cada país. Entonces eso hay que entenderlo, no ver la cooperación como algo ingenuo, como algo aparte. Siempre hay un trasfondo político muy fuerte. Les pedimos por favor a las personas que se incorporan que puedan mantener su teléfono en silencio o su dispositivo, el micrófono, por favor.
entonces, gracias. Bueno, a grosso modo, pues esta cooperación en esa etapa de la Guerra Fría, pues tenía un enfoque también de crecimiento económico muy fuerte y estaba todo el tema, no toda la cooperación es no reembolsable, no queremos tampoco explicar mucho eso, también ya hubo cursos o un ciclo de conversatorios con el maestro Lisandro, también aquí desarrollado en el Pivot, en el que seguramente abordaron temáticas de esta naturaleza. Pero bueno, está la cooperación también reembolsable y la no reembolsable, eso también implica a veces algunos préstamos que son de intereses más bajos o con un nivel de flexibilidad. Y bueno, la última fase ya es la que tiene que ver con el derrumbe del campo socialista, que ya estamos en la era de la globalización neoliberal, entendiendo el neoliberalismo como una fase superior del capitalismo. Y que bueno, ya hay otros elementos, aparece por primera vez el tema de los objetivos de desarrollo del milenio, cuando pues las Naciones Unidas cumplen 50 años, que fue en el periodo hasta 2015. Después viene pues todo el tema también de los ODS, que es lo que pasa a llamarse la Agenda 2030, y también se empieza a cuestionar las fallas que ha habido en toda la gestión de la cooperación, en los resultados que va teniendo, en la eficacia que va teniendo los proyectos, y entonces pues hay como una crisis y se desarrollan una serie de cumbres que más adelante voy a explicar. Es importante saber que hay un cambio, o sea, que la cooperación evoluciona y que sigue evolucionando. La cooperación aquí en El Salvador que se ejecuta hoy en día no es la misma que se ejecuta hace 10 años. Yo empecé a trabajar hace 10 años en cooperación en El Salvador, casi que 10 años ya, y no es el mismo modelo. Y ni hablemos de hace 20 años, mucho menos de hace 30 años. O sea, cada vez está más tecnificada, cada vez es más exigente, cada vez es menos solidaria también, lastimosamente, o lo que se conocía como cooperación solidaria, en que muchísimas organizaciones que han jugado un rol importante en el desarrollo del país, sobre todo en la posguerra, o durante el mismo conflicto, pues recibían fondos de iglesias o de organismos, incluso gobierno, en que el control también sobre esos fondos era mínimo y que la libertad también de empleo era mucho mayor. Hoy ya no es así y ese mundo no va a regresar. Entonces, ante la crisis también que ha habido tanto de los modelos de desarrollo como de los resultados esperados de la cooperación, pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que bueno, pues tiene el CAT, que es el comité que la facilita, que está integrado también. Bueno, la OCDE pues son las organizaciones básicamente donantes, ¿va? Entonces, integrado por los países donantes, pues organiza una serie de foros de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, que bueno, pues esta línea de tiempo aquí que están, ¿verdad? Hay algunos intermedios también, de Roma, de París, Acre y Busan, en el que, por ejemplo, en París, pues salen elementos muy importantes, que es lo llamado como la AAA, que lo primero es la alineación y armonización, que lo que quiere decir es que lo principal en la cooperación son los instrumentos nacionales. No puede venir una agencia de cooperación a inventar lo que quiera El Salvador. Debe venir a tributar a lo que El Salvador entiende como su modelo de desarrollo y sus prioridades de desarrollo. Entonces, eso es sumamente importante que lo tengamos en consideración. El otro tema tiene que ver con la apropiación, o sea, cómo los actores locales también se apropian del proyecto, se apropian del programa, se apropian de esa línea que existe o que se está ejecutando, lo sienten como suya y bueno, obviamente pues implica rendición de cuentas, implica gestión para resultados. Entonces, estos son elementos que vienen, se ponen desde la Cumbre de París y que en cualquier cooperación de ayuda oficial al desarrollo pues ya está incorporado y es exigido. Actualmente los retos principales es que estamos en una reducción de fondos. Hay una reducción de fondos globales y no necesariamente por la pandemia. Esto ya venía con la tendencia, ahora con la pandemia se agudiza con la situación del COVID. Se agudiza pues porque también hay una, bueno, pues hay un desvío de la atención ante esa emergencia cuando hay problemas estructurales que quedan por resolver todavía, ¿verdad? Y entonces, pues, algunas agencias pues están desviando fondos
para la pandemia, dejando todo lo demás de lado, o una buena parte. Entonces, más allá de la pandemia, había una tendencia de reducción de fondos y sobre todo una reducción de fondos para América Latina y el Caribe y para Centroamérica. Entonces, hay una tendencia también a que hay una mudanza de la migración, perdón, una mudanza de la cooperación hacia África, principalmente. Entonces, son para países de renta baja. La cooperación también se va orientando según los criterios de renta, ¿verdad? Entonces, El Salvador es un país de renta media baja, me parece, si no recuerdo bien el criterio, pero dejó de ser país de renta baja en el gobierno de Saca. Y eso implica que hay determinados instrumentos de cooperación a los cuales no puedes acceder. El único país de renta baja que queda es Haití en América Latina. Y eso implica también que, bueno, otros países que quedan de renta baja pues sean más beneficiarios de la ayuda. En este caso, sobre todo países de África y de Asia. Pero bueno, hay una lucha también por la sociedad civil de que sean otros los criterios para la designación o el repensar también de la cooperación. Si me disculpan, ahí creo que están escribiendo de que necesitan entrar. Bueno, no creo que se pueda ahora. Entonces, continuamos, perdón. Enfoque de derecho, bueno, ya tiene que estar a la orden del día, es un enfoque más que aceptado, el enfoque basado en derecho, y tenemos que participar, tenemos que saltar o estamos obligados a saltar del asistencialismo en los cuales las personas son solo beneficiarias de algo y son o pasar a ser realmente participantes y protagonistas de los procesos. Se pasa también, antiguamente pues se iba sustituyendo al Estado y ahora pues la idea no es que se sustituya el Estado, sino que se fortalece el Estado, se fortalece a la sociedad civil, se fortalece a los órganos del Estado también. Lo otro también es que los proyectos son medidos no por sus esfuerzos, sino por sus resultados. Si no logramos buenos resultados, pues vamos perdiendo el crédito también, ¿verdad? Y estos resultados no son tan fáciles de medir. Es importante también tener sistemas de medición, sistemas de monitoreo que sean robustos y que lo permitan y que, bueno, garanticen también la transparencia en los procesos. Hay un incremento en la tecnificación de la cooperación. Cada vez más hay temas que son bien puntuales en los cuales se requiere de unas capacidades también para poderla ejecutar tanto en el ámbito técnico como en el ámbito administrativo. Lo otro también es que todo el mundo te pide proyectos innovadores. Ya todo el mundo quiere redescubrir el agua fría. Y bueno, pues si también quieres estar en la jugada, pues es importante también tener esto en perspectiva para tenerlo en consideración a la hora de formular proyectos. Y bueno, en síntesis, pues hay que presentar resultados y estos resultados se tienen que traducir en cambios en la vida de la gente. Bueno, continuamos y queremos ahora un poquito reflexionar sobre las fases del ciclo de proyecto. Entonces, para no hacer esto tan aburrido, yo les quisiera pedir que cada uno, cada una, en su dispositivo, en su computadora, entre a la página que dice www.menti.com y ponga ese código que está acá, 1859-1319, y escriba una fase que conozca sobre el ciclo de proyecto. O sea, de la primera que le venga a la mente, lo que consideran más importante. Entonces, les pediría que cada una lo haga en este momento para ver realmente cómo nos vemos. Entonces, ¿lo estamos haciendo? A ver, entremos en menti.com, le va a salir se está viendo la web, ¿verdad? Debe salirle esta página. Sí, se ve. Sí, debe entrar esto, ¿ya? Y aquí pongan el código que les pedía, que es este que está aquí. Bueno, cada uno
considere, ¿verdad? Vamos a dar unos segundos para poderlo hacer, ¿verdad? Por favor. La opinión de cada uno, cada una. Para que no lo han escrito, cuidemos también los acentos, las tildes, para que quede, no se registre como doble palabra. ¿Alguien falta? Que lo pueden poner aquí en el chat si alguien falta o si tiene dificultad. Bueno, yo creo que como ejercicio ya va siendo suficiente. Muchas gracias. Aquí podemos ver, pues, tienen bueno, las letras que son más grandes, está como nube de palabras, pues tiene que ver el tamaño de la palabra, pues refleja la frecuencia, un aproximado a la frecuencia con la que esta palabra se escribió, ¿verdad? Entonces tenemos identificación como la frase o la palabra que sale más grande. Tenemos formulación en segundo plano, aunque por ahí hay una identificación sin la tilde y otra de formulación también, que las haría un poquitito más grandes. Y bueno, por aquí hay quien ha puesto monitoreo, evaluación y formulación y ejecución, que son dos. Pero bueno, quizás estas dos, tal vez monitoreo y ejecución van en segundo plano, ¿verdad? Pues bueno, por aquí vamos. Pues muchas gracias también por la participación, el aporte de cada uno, cada una. Entonces, bueno, vamos a continuar para que veamos también, permítanme, voy a hacer una captura de aquí y lo voy a poner en el PowerPoint por donde estábamos. Y voy a ponerlo, perdón, ya volvemos. Lo voy a poner aquí solo para que después regresemos. Regresemos sobre eso. Disculpen. Pues bueno, vamos a continuar y pues bueno, hay diferentes modelos también de presentar el ciclo de proyecto. A nuestro juicio, esto que estamos presentando aquí es nuestra opinión. Es una opinión también construida en base a la experiencia y en base al intercambio. Este no es el primer proceso de formación o de intercambio que tenemos y también hemos tenido la posibilidad en el camino de haber platicado, ejecutado proyectos con muchísimas organizaciones. Entonces, hay varios modelos de ciclo de proyecto y bueno, la verdad que no estábamos contentos con ninguno. No sentíamos que había uno que recogía de verdad las fases con las que a nuestro juicio, reitero, refleja. Entonces, es una tendencia, si lo fuéramos a resumir, esta es la primera vez, confieso que es la primera vez que lo presentamos así, casi siempre usamos otros y no nos habíamos detenido a poder presentar la opinión nuestra, pues digamos que la identificamos pues con estas 7 fases principales. La primera es la identificación,
Después la formulación, la planificación, la ejecución, el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. Lo que hay que tener en cuenta es que esto es cíclico y que tampoco implica que una fase comienza cuando la otra terminó. Muchas veces hay fases que se solapan. Hay fases que en la vida del proyecto o del ciclo completo del proyecto pues se van uniendo una con otra y también empieza otro proyecto o puede ser continuidad y también se va juntando. Entonces, vamos a alargar un poco esto, hacerlo lineal, distribuido en el tiempo para ver cómo se comprende más o menos. Y vamos a marcar en una línea hipotética de tiempo dos momentos esenciales. El primero es el inicio de la ejecución del proyecto y el fin de la ejecución del proyecto. Entonces, lo primero es la identificación. Entonces, para identificar o en la identificación, nosotros vemos tres subfases o tres actividades o tareas principales. Pueden haber muchas más o otras más, pero creemos que estas son como las principales. La primera es la programación, o sea, porque quien va a ejecutar, quien formula el proyecto, pues es una organización juvenil, es una ONG, es un gobierno local o incluso un gobierno central, pero tiene que tener una programación de fondo, porque tú no formulas por cualquier otro tema, tú no formulas a lo loco, formulas basado en algo. Fórmulas basado en lo que te identifica. Fórmulas basado en tus objetivos institucionales, en tu misión institucional y en las capacidades que ya has desarrollado previo a eso. Entonces, esto tiene que ver con la programación. O sea, hay una programación macro en el cual el proyecto va a tributar. Lo otro tiene que ver con la identificación de opciones, ¿verdad? Generalmente, pues sale una convocatoria de proyecto, lastimosamente ahora es así, eso contradice un poco la lógica o la metodología del enfoque de marco lógico en el que tú vas a la comunidad y haces todo un proceso que te puede durar meses también y la comunidad te plantea sus problemas, sí, pero es muy probable o altamente probable en estas condiciones que las problemáticas que la comunidad te está planteando no tienen ninguna cabida ante ningún donante actualmente. Entonces, lo más típico es que hay una convocatoria de proyecto o que ya se espera una convocatoria de proyecto y en marco de esa convocatoria, pues entre los límites de juego de la convocatoria y la realidad sobre la cual queremos trabajar o apoyar para cambiar, pues ahí hay que encontrar el equilibrio. Y entonces hay que identificar las opciones. Esas opciones, pues te conllevan una decisión. ¿Con quién voy a preparar el proyecto? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Qué? ¿Verdad? Que ya lo planteaba en la primera intervención que hubo, pues que un proyecto pues tiene que tener un alcance, un territorio bien definido y unos participantes. Esta sería la primera parte de identificación. Aquí no hemos formulado nada. Aquí solamente estamos decidiendo qué vamos a formular, lo general, ¿verdad? ¿Con quién y dónde, ¿verdad? Eso es identificar. La otra es la formulación. La formulación es una de las fases, a nuestro juicio, es la fase de la que más hay escrito. Hay mucho escrito de formulación. Generalmente mucha teoría escrita y poca metodología. Y a veces también metodología también que no está contextualizada ni a las condiciones necesariamente de la zona, de la región, del país, ni tampoco pues a las condiciones actuales de la cooperación. Ya lo mencionaba, te plantean toda la teoría del marco lógico, el enfoque de marco lógico, ajá, pero cuando llega la Unión Europea y te dice tienes 40 días para formular o 30 días para formular a un donante, y en lo que tú armas consorcio, piensas, bueno, el tema de identificación, eso lo tengo que agregar también, es el consorcio. Lo anoto para que después no se me olvide. Es también definir con quién vas a trabajar. A veces es una sola organización o a veces es un colectivo de actores. También eso es sumamente importante ver también la definición del consorcio que va a trabajar cuando aplica. Entonces, pues bueno, hay veces que cuando vienes a ver, pues lo que tienes son 20 días efectivos para formular y no te da tiempo a hacer todas las fases como teóricamente te la plantean con cada paso y micropaso. Y no es lo mismo tampoco un proyecto o un convenio de los de la ESI, por ejemplo, que son de millones, 4 millones, 5 millones, a un proyecto súper pequeño. Ayer nosotros presentamos un proyecto desde OICO que fue muy, muy chiquito y que era de $21,000. Entonces, no te implica el mismo trabajo y obviamente si ya tienes un diagnóstico previo de la realidad, pues te allana mucho
el camino. También está en deuda, y hago un paréntesis, de que no solo escribamos y no solo reflexionemos sobre las realidades, está en deuda escribir y reflexionar. Y escribir y reflexionar y pensar desde el sur, pensar desde la realidad de El Salvador, desde la realidad de Centroamérica. Hay mucho aporte en la ejecución de proyectos en Centroamérica, una riqueza tremenda y una riqueza que no está sistematizada, que no está escrita. Y consumimos mucho de literatura europea o de Estados Unidos, y que también son otras dinámicas y que tienen otras dimensiones de cooperación, otros enfoques que no necesariamente son los que compartimos o los que están acordes a nuestra realidad. Entonces, yo creo que es importante repensarnos también, y ejercicios como estos son interesantes en esa lógica. Bueno, regreso aquí. La primera fase, que es de la que casi más se habla, es el tema de diagnóstico. El diagnóstico tanto implica la participación efectiva, real de la población, en que la población pueda decir cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades a las cuales el proyecto tiene que responder, y también, pues no solo eso, sino también el estudio, análisis de estudio, políticas públicas, estudiar documentación, que muchas veces nos estamos inventando un proyecto que ya se ejecutó en otro lugar y que fracasó, o que dio buenos resultados, y que tenemos que aprender de eso. Otra etapa también dentro de la formulación es, pues, hacer un buen análisis de actores. Implica el mapa de actores, las personas que tienen, si estarían a favor, en contra, o que son indiferentes al proyecto, y su nivel también de poder. Otro elemento es el árbol de problema. Es una de las herramientas de diagnóstico más difundidas en el ámbito de la formulación. Hay quien también hace los FODAs, la matriz de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. A nuestro juicio, el FODA está más vinculado con la planificación institucional y no en los proyectos, pero bueno. Y el árbol de objetivo, que viene siendo el árbol de problema en positivo. Nosotros creemos que hay que hacer un análisis también de la teoría de cambio, para poder reflexionar y transformar ese árbol de problema, que es idóneo, en una lógica también, con una reflexión más profunda, si los resultados que nos estamos proponiendo o que la gente se está proponiendo son viables. Y bueno, al final se va a traducir en una matriz de marco lógico y también en el formulario del proyecto y en el presupuesto, que esto no lo incorporé aquí, pero ya lo dejo, ya lo menciono. Después viene la planificación. Supongamos que nos aprobaron el proyecto y nos avisan que ya el proyecto está aprobado, ¿verdad? Ya el proyecto está aprobado. Pues entonces tenemos una decisión favorable del financiamiento, y a partir de ahí ya podemos comenzar a planificar. La planificación no tiene que comenzar con la ejecución, incluso debe comenzar antes. A nosotros nos gusta empezar a planificar, o unas planificaciones previas antes de ejecutar, por lo menos planificar los primeros meses de ejecución. O sea, yo creo que eso es importante también tenerlo en consideración. A partir de ahí, pues ya viene la planificación también del año 1 del proyecto, los famosos POA, Plan Operativo Anual, el POA del año 2, el POA del año X, ¿verdad? Hasta donde lleguemos. Y que también la planificación no es un proceso lineal, o no es un proceso solo de un momento, sino que también implica otros, implica también replanificaciones, reajustes, implica también niveles de planificación que son más operativos todavía, como pueden ser los planes de trabajo, ya sea mensual o semanal. Eso también es parte de la planificación. Otra etapa del ciclo de proyecto tiene que ver con la ejecución. La ejecución, aquí es donde nos vamos a centrar principalmente en este ciclo de conversatorio, y va a ser sobre todo los 2 sábados que vienen, hablar un poquito más de ejecución. Y cuando hablamos con el equipo del proyecto, del pivote, perdón, sobre qué podría resultar de interés, creímos que era importante hablar un poquitito sobre la ejecución, porque de la ejecución del proyecto casi no se habla, y de la ejecución de los proyectos casi no se escribe. Y pareciera ser que después que uno formuló y ganó el proyecto, la vida está resuelta. Y de verdad es ahí cuando comienzan los problemas con los que uno se encuentra.
O sea, la riqueza de la ejecución y los retos de la ejecución superan con creces, pero infinitamente cualquier otra de las fases. Entonces, lo más importante al final es prestar el servicio que nos hemos comprometido, es desarrollar los procesos en los que nos hemos comprometido, y eso se logra con la ejecución. O sea, no es sencillo ejecutar bien un proyecto, y hay pero muy poco escrito sobre ejecución de proyectos. Y lo que hay escrito de modo general en cooperación, pues muchas veces es teoría y poca metodología. Creo que es otro de los elementos también de las deudas que tenemos, que hay vacíos metodológicos y que lo que se escribe no aporta metodologías, no aporta guías para que otros y otras que vienen, que están iniciando o que van a hacer procesos similares, pues puedan aprender y sobre todo no repetir errores y aprovechar con mayor responsabilidad pues los recursos y el tiempo. Pues bueno, la ejecución pues lleva una preparación que puede implicar planificación, está vinculada un poquito con la planificación, puede implicar convenios, a lo mejor hay 3 organizaciones que ejecutan el proyecto, pues tienen que ponerse de acuerdo cuáles son los roles, ¿verdad? Aun cuando estuvieran ya establecidas estuvieran establecidas ya en la formulación, pero que hay que afinarla. Está todavía todo el tema de contratación de las personas que van a participar, sobre todo cuando es personal nuevo, la inducción de esta, siempre hay una curva de aprendizaje que toma su tiempo, estaría la adquisición de insumos, de equipos, si fuera el caso. Y bueno, otro tema que lo vamos a desarrollar en la última, dentro de 2 sábados, que es el tema de diseño de estrategias que contribuyan a una mejor gestión. Puede ser tanto específicas para el proyecto en cuestión, como puede ser el tema de, digamos, un tema que sea de emprendimiento o emprendedurismo, como le llaman, pues sí, bueno, cómo realmente vamos a lograr una mayor participación, cómo vamos a lograr acceso al mercado, y a lo mejor requiere estrategias específicas para ejecutar, y otras que tienen que ver pues con ejes transversales también demandados en la cooperación, como puede ser género, derechos humanos, seguridad, inclusión, participación, etc. De esto vamos a reflexionar un poco después. De esto casi no se habla, de esto casi no se escribe, y que es importante también tenerlo en consideración para incorporarlo en el proyecto. O sea, casi siempre, yo creo que no solo en ámbito de cooperación, sino en ámbito general, hay una falencia en estrategias. Muchas veces sabemos qué queremos hacer, pero no sabemos cómo queremos hacerlo. O sea, es importante, la estrategia responde a la palabra cómo. O sea, si vemos en el ámbito político o político electoral, vemos que todo el mundo promete, pero nadie te dice, o prácticamente nadie te dice cómo lo va a lograr. Y el día que alguien diga cómo lo va a lograr y demuestre que realmente eso es viable, pues otro gallo cantará. Yo creo que es una debilidad también que hay en el ámbito en general. La otra fase es monitoreo. Pues bueno, hay quien pone monitoreo por una parte, seguimiento por otra. Para nosotros casi es lo mismo. Pero si vamos a hacer una diferencia, hay una diferencia entre monitoreo y evaluación. El monitoreo es que es algo más constante, es algo orientado a lo operativo, y en cualquier caso el monitoreo tiene que monitorear el POA como instrumento operativo y planes de trabajo. Eso es monitoreo. Y si vamos a hablar de seguimiento, pudiera ser algo como más constante, como más del día a día, ¿verdad? De reuniones, de visitas, seguimiento a planes de trabajo, cosas operativas. Va el director de la ONG o el alcalde, va a una comunidad, sí, chivo, hablaste con la gente, eso te da una visión, pero no está estructurado técnicamente para que hagas reportes de monitoreo, para que puedas darle un seguimiento. Entonces, hay como variantes, no hay que descartarlo, pero no es suficiente. La primera parte del monitoreo pues el diseño del sistema de monitoreo y evaluación. A nosotros preferimos que sea un diseño de un sistema de planificación, monitoreo y evaluación. Y si queremos ser más ambiciosos y ambiciosas, debería ser planificación, monitoreo, evaluación y aprendizaje. Hay quien también incluye rendición de cuentas. O sea, puede ser le podemos ir añadiendo ingredientes. Cuando menos, la planificación debe estar incorporada y alineada a monitoreo, porque desde que estemos planificando tenemos que pensar también cómo lo vamos a dar seguimiento a eso.
Entonces, eso no siempre pues se hace. Hacemos unas mega planificaciones que después no hay quien las pueda monitorear. Después ya, reitero, el monitoreo más estructurado, que en nuestro caso, pues nos gusta también diseñar unas herramientas de monitoreo que respondan a la planificación operativa de cada año. Y bueno, obviamente, pues de nada sirve si no tomamos decisiones. Esto se tiene que traducir en tomar decisiones. Si monitoreamos, y eso no nos sirve para encauzar el rumbo del proyecto, porque había tenido una desviación, porque las condiciones cambiaron, porque el contexto cambió, porque en el momento en que formulamos el proyecto, la realidad era una y nuestro conocimiento de la realidad era una y ahora es otra, pues eso, pues si no tomamos decisiones, pues el monitoreo no sirve de nada y la evaluación sirve de menos. La evaluación, a diferencia del monitoreo, pues mide periodos más largos. No mide, no, ya va más tendiente a medir cómo vamos logrando los resultados, cómo vamos logrando los objetivos. El proyecto realmente es viable, el proyecto tiene posibilidades de tener impacto, tiene posibilidades de ser sostenible. Eso es lo que mide la evaluación. Entonces, el objeto de la evaluación es diferente al del monitoreo. El monitoreo mide lo más operativo, la evaluación mide lo más estratégico. Y al ser lo más estratégico, pues no hay que evaluar todos los días, hay que evaluar periódicamente. Para eso puede haber evaluación externa o puede haber evaluación interna. La interna puede ser la forma en cómo medimos los indicadores de la matriz de marco lógico, que puede ser cada 6 meses, cada un año, pero no hay que medirlo todos los días, porque esos cambios no se registran de una semana a otra. Y la evaluación externa, pues es cuando viene alguien que no es del equipo del proyecto o de la institución y viene y te evalúa. Hay 4 tipos de evaluación, bueno, hay diferentes categorías de evaluación, eso también otro mundo, por decirlo así. De monitoreo y evaluación es bastante escrito, pero vuelvo, metodológicamente hay poco aporte. Lees bastante de monitoreo, pero no te dice cómo hacer un plan de monitoreo, por ejemplo. Entonces, bueno, regreso a evaluación, hay como, si vemos en la temporalidad de la vida del proyecto, que es lo que está aquí, hay una evaluación que se hace evaluación ex ante, que esa no te la haces tú, te la hace el donante. El donante te evalúa el proyecto antes que el proyecto se ejecute. Y según el resultado de esa evaluación, decide darte el financiamiento o no. Entonces, esa es la evaluación ex ante. Las evaluaciones intermedias, que a nuestro juicio son de las evaluaciones más valiosas que hay, porque todavía te permite hacer una reflexión, te permite hacer una reflexión estratégica del proyecto cuando todavía tienes posibilidad de encauzar el proyecto o de enrumbar el proyecto. Que no sucede así con la evaluación final, porque la evaluación final te sirve para tener lecciones, no sé si aprendidas o por aprender, pero que ya no te permite pues enrumbar el proyecto porque ya el proyecto acabó. Simplemente aprender, en el mejor de los casos, para futuros proyectos. Y hay una evaluación que se llama ex post, que es después que el proyecto ha pasado, puede ser 2 años, 3 años, de un año en adelante, en el que viene el donante, generalmente son los donantes, viene el donante y te evalúa el proyecto para medir impacto. Impacto es más allá de la vida del proyecto, lo que quedó y lo que lograste realmente de cambio de la vida de la gente. Y entonces vienen y van, bueno, hace 3 años que hubo el proyecto aquel de huertos caseros, pues yo voy a ir a revisar a ver si todavía la gente sigue cultivando y a ver cómo eso mejoró pues la dieta de la familia y la nutrición de modo general. Y por último, una fase que sería de aprendizaje. Entonces, pues bueno, no hay que esperar a que el proyecto termine para aprender, ¿verdad? Entonces, la misma ejecución pues te va enseñando o te debe ir enseñando. Esto no quiere decir que todo el mundo aprenda o que todo el mundo ponga en práctica lo que aprende. Y ese creo que es uno de los mayores retos que tenemos también en cooperación. Entonces, sigamos, si hicimos una evaluación intermedia y esa evaluación intermedia la transformamos en toma de decisiones, la transformamos en cambios dentro del proyecto, pues ya eso es parte del aprendizaje.
porque si ya vimos que no podemos ejecutar la actividad en la zona X, porque en esa zona o los procesos en tal zona, porque esa zona conflictiva por límites territoriales de maras o de pandillas, entonces, bueno, esto es imposible, esto es inviable, pues hay que buscar otras alternativas, etcétera, y tomamos la decisión de cambiar y que no va a ser así la modalidad, va a ser de otra, y entonces vamos a cambiar la lógica de la actividad para obtener mejor los resultados. Hoy ya vimos que necesitamos acciones afirmativas para que las mujeres jóvenes participen más en el proyecto, o las mujeres que son madres o jefas de hogar participen más en el proyecto, y incorporamos nuevas actividades para que esto pueda ser logrado. Pues ya esto es parte en qué medida tomamos decisiones, las incorporamos y vamos aprendiendo. Y eso es importante también porque para futuros proyectos no deberíamos cometer los mismos errores. Entonces, eso va a implicar cambios en nuevos proyectos y ojalá cambios institucionales, que a veces requieren un cambio también en la mística institucional, en la lógica institucional. Entonces, eso es lo que representa el aprendizaje. Digamos que es como la última fase del ciclo de proyecto y que trasciende de cuando se acaba el proyecto. Cuando vemos también el proyecto no es solo cuando inicia y cuando finaliza también. Yo creo que aquí en la ejecución falta también el cierre, ¿verdad? Que cerrar el proyecto no es sencillo. O sea, cerrar un proyecto puede ser complicado, también por toda la carga de trabajo que implica. Entonces, a esto le agregamos que un proyecto no es lo único que uno hace, una ONG, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estás ejecutando uno, estás ejecutando el otro, estás ejecutando el otro. A veces una misma persona atiende más de un proyecto y a veces con el mismo territorio, en la misma gente y a veces la misma temática, pues hay más de un proyecto en ejecución. Y es necesario volver a reflexionar sobre la lógica cíclica también de la gestión de los proyectos, en el que esto que aprendimos pues debe servir para, oye, tener más elementos para hacer una mejor identificación, una mejor formulación, una mejor planificación, etc. Si a mí me preguntaran qué fase es más importante, yo creo que todas son importantes, todas están relacionadas, todas tributan unas a otras. Pero bueno, al final también la fase en la que te permite realizar el proceso y también rectificar el proceso en el caso de que no vaya bien en la ejecución. Tú puedes tener un proyecto incluso no tan bien formulado que en la ejecución tú puedes corregirlo un poco. Pero puedes tener un proyecto estrella que lo ejecutaste mal y lastimosamente pues se perdió la posibilidad pues de impactar en la vida de la gente. Esto era lo que habíamos identificado anteriormente, ¿verdad? En la nube. Pues bueno, aquí hay fases que no necesariamente están pues muy registradas, ¿verdad? Por ejemplo, planificación aquí no está. Entonces, y bueno, no todas tienen la misma fuerza, ¿verdad? Creo que si pesamos más el tema de identificación y formulación, yo me atrevería a inferir de que es por la tendencia también que hay un énfasis muy fuerte en que esto es lo más importante, que esto es lo que hay que hacer, que esto es a lo que más hay que dedicarse, y que muchas veces las ONGs también se esfuerzan mucho en fortalecer las capacidades de formulación, o las organizaciones se esfuerzan mucho en las capacidades de formulación y de gestión, olvidándonos que la gestión es mucho más, debe ser de todo el proceso, y que si formulamos y obtenemos proyectos muy bonitos, pero que después se ejecutan mal, pues nos vamos desacreditando y las oportunidades también de gestión se van perdiendo a futuro, a mediano, largo plazo. Y ya para cerrar y poder también hacer esto un poquito menos unidireccional, pues yo quisiera mencionar brevemente cuál es el rol de la sociedad civil en la ejecución de proyectos de cooperación o en la cooperación de modo general. Yo creo que más que de eso es del desarrollo, en los procesos de desarrollo. Lo primero es que mencionar que hay un reconocimiento también del sistema internacional de cooperación, un reconocimiento oficial que se dio en la cumbre en la conferencia de alto nivel de Busan, en el que se reconoce el rol de la sociedad civil como un rol fundamental en la promoción de los derechos humanos,
en la elaboración de las políticas, en la Contraloría de las políticas y también en la promoción o prestación de servicios que son necesarios también y que son complementarios a lo que el Estado proporciona o no proporciona, y por eso las ONG llegan a suplir un poco el rol del Estado en algunos territorios o en algunos temas, y que mandata también a que se reconozca a las organizaciones de sociedad civil como actores independientes en el desarrollo y que se reconozca, ¿verdad? Entonces, esto es importante también, que hay un lineamiento internacional en esta lógica. Pero esto no tenía que llegar 2011 para decirlo. En el mismo El Salvador hay infinidad de buenas prácticas y de organizaciones que durante décadas ya han tributado. Yo les traigo algunas, pero solo como una pincelada, y bueno, he puesto estas porque son organizaciones con las que he podido trabajar y organizaciones a las cuales también yo creo que no solo como Pedro Hernández, sino como ICO le tenemos cariño, ¿verdad? Una de ellas es la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y Desarrollo Económico, FUNSALPRODESE, y solo por mencionar un elemento, FUNSALPRODESE jugó un esfuerzo esencial en la reinserción de mujeres y de hombres excombatientes que participaron en el conflicto armado y también de personas desplazadas por la guerra que después se fueron asentando en algunas comunidades en las cuales no solo no es solo hacer viviendas y ya, sino también todo un proceso de lo que hoy podemos hablar de salud mental, de saneamiento o sanación, digamos, de estos conflictos y estos procesos, y también de democratización también de los procesos de la participación también ciudadana de estas poblaciones. Si algo ha hecho FUNSALPRODESE a lo largo de los años ha sido contribuir a la construcción de ciudadanía. Ha sido un rol bien importante y esto lo ha logrado también con financiamientos de cooperación. Otro, por ejemplo, ha sido el Centro para la Defensa del Consumidor, el CDC, y que hoy, por ejemplo, está la Defensoría de Protección del Consumidor, está la Ley de Protección del Consumidor, y estas fueron cosas que se lograron gracias a organizaciones como el CDC, en este caso con un liderazgo muy fuerte de esta en específico, en el que se fueron presentando propuestas de ley que que condujeron pues a la aprobación de lo que hoy se tiene con las siguientes reformas. Tiene que ver otro tema de control de precios, del agua, de la energía y demás, y varias cosas que se han logrado proponer y el lograr, ¿verdad? Otra organización es la UNES, pues la UNES jugó, por ejemplo, un rol muy importante en la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también en la consiguiente aprobación de la Ley de Medio Ambiente. Esto, por solo poner algunos de los hitos. Hay otra organización que es la Asociación CINDE. No sé si ustedes han escuchado alguna vez los Centros de Desarrollo Infantil, ¿verdad? O infantil de desarrollo, que hoy varias alcaldías lo tienen, que incluso el ISNA lo ha adoptado, pues la organización que introdujo por primera vez los centros infantiles de desarrollo en el país fue CINTE. Y eso fue desde el 89, incluso con la participación de uno de los jesuitas asesinados de la masacre en la UCA. Bueno, hay otras que no necesariamente son organizaciones, pero que sí son plataformas de organizaciones, y podemos poner como ejemplo la noticia de que hace 3 días pues, se aprobó el primer paso de la reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua como un derecho consagrado en la Constitución de la República de El Salvador. Esto requiere que la próxima legislatura pues, lo ratifique. Pero bueno, es parte de procesos también, no es la primera vez que esto se intenta, y que esto obligaría al Estado a hacer una ley de agua. Una ley en que el fin deba ser que lo principal del uso del agua pues sea para la preservación de la vida, empezando por la vida humana, y en último o en un nivel más bajo, pues para los intereses económicos. Entonces, esto
pues es parte también, la Alianza contra la Privatización del Agua, creo que la integran como 20 o 30 organizaciones de sociedad civil y que también son con aportes de las organizaciones y en muchos casos con proyectos de cooperación. Podemos sumar toda la lucha que se ha logrado durante mucho tiempo también para tener la ley de una vida libre de violencia o otras leyes también y políticas y planes para avanzar hacia la igualdad y equidad de géneros en el país, o la misma creación del INJUVE y la Ley General de Juventud. Casi que detrás de cada ley del país, sobre todo las principales que consagran los principales derechos, ha habido una lucha social importante, ha habido un aporte importante de la sociedad y que al final ha presionado también al Estado a que tenga marcos regulatorios o marcos normativos que respondan un poco más a los derechos humanos y a las necesidades de la gente. Entonces, para esto también ha servido la cooperación y para eso también sigue sirviendo la cooperación. No es la cooperación que tal vez se puede ver en Haití o que se puede ver en África, en el cual le vas a entregar el pan al niño o el cántaro de agua a la comunidad. No necesariamente es esa cooperación o ese modelo de cooperación o ese modelo de desarrollo, sino también en el cual se va construyendo ciudadanía, se va empoderando la ciudadanía para la exigencia de sus derechos. Y bueno, creo que he hablado demasiado ya. Y entonces me gustaría también que tengamos un espacio de reflexión, de preguntas, de respuestas, de intercambio, ¿verdad? Creo que he hablado como 1 hora y 8 minutos más o menos. Se voy a parar un momentico la presentación para que nos podamos pues ver un poquito las caras y pues bueno, cualquier cosa podemos emplear tanto el chat como eh, pues como el hablar directamente. Entonces, si Asa, Eduardo, pues quiere también facilitar un poquito, pues le agradezco. Correcto. Muchas gracias, maestro Pedro, por tan excelente disertación. Sin duda alguna, esta tarde hemos conocido aspectos fundamentales acerca del ciclo de vida y la gestión del proyecto. Así que damos apertura a nuestra ronda de preguntas. Recordarles que deben ser claros y concisos con las mismas. Y como bien lo indicaba Pedro, pueden hacerlo vía micrófono o también vía la opción de chat. Doy lectura a la primera pregunta, que es de Steven Soto. Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué autores o artículos recogen experiencias en la formulación y ejecución de proyectos a nivel centroamericano? ¿Y dónde podríamos consultar? Yo pediría que se hagan varias preguntas y respondemos como bloque, si les parece. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a invitar a la audiencia a que pueda participar y enviar sus preguntas para que podamos facilitárselas por completo al maestro Pedro. Si son tan amables de participar, estimada audiencia, sería... Yo tengo una pregunta. Mi Adelante, pregunta Jennifer. está referida en el caso de El Salvador, que no tenemos plan de desarrollo de forma concreta. ¿Qué implicaciones tiene esto en cuanto a la cooperación tanto de agencias de gobierno internacionales, así como la participación de organizaciones internacionales en la ejecución de proyectos? Claro. No sé si hay más preguntas. Vamos a evitar el existencialismo. Esas tres serían por el momento, maestro. Bueno, muchas Les gracias. invitamos de nuevo a participar del espacio, a estimada audiencia, para que puedan solventar sus dudas. Bueno, yo creo que no solo preguntas, puede haber comentarios también. Yo creo que tal vez fuimos un poco duros y duras a la hora de poner filtros de participar, porque creíamos que era un conversatorio sobre ejecución de proyectos. Y si nunca has ejecutado proyectos o no has participado, al menos como voluntario o voluntaria, es más difícil todavía, un poco participar en este tipo de procesos. Entonces, yo creo que voy a comenzar por la más fácil de Steven, ¿verdad?
¿Qué autores o artículos recogen experiencias de formulación? Bueno, pues tengo que buscar en la bibliografía. Yo tengo esa deuda también de poder compartir con el equipo del Pivot alguna de la bibliografía. Tenemos toda una biblioteca completa, pero tampoco los queremos agobiar de literatura. Entonces vamos a tratar de seleccionar algunos que puedan ser clave, que puedan ser más interesantes y proporcionárselo. Entonces yo tomo nota también de experiencias de ejecución, ¿verdad? Y de formulación en Centroamérica para ver cómo lo compartimos también ya después. Entonces ahorita no te puedo dar respuesta, pero vamos a buscar. La otra pregunta que mencionaban es si no hay plan de desarrollo, ¿cómo vamos? Y yo creo que el menor de los males radica en la cooperación o el menor de los peligros. Yo creo que es mucho más preocupante que el país vaya sin rumbo. Porque si vemos a nivel financiero, qué sé yo, cuánto puede ejecutar este país a nivel de cooperación, podemos buscar, pero anualmente andará por 300 millones, si hablamos de cooperación no reembolsable, ¿verdad? 300 millones. Pero ¿cuánto es el presupuesto del Estado? 5.000 millones. Entonces, o más, ¿verdad? Entonces, el que es comparado lo de la cooperación con todo el presupuesto del Estado que pagamos con nuestros impuestos, con el impuesto de todos y de todas. Yo creo que eso es más preocupante todavía. Lo de la cooperación es una gotita en el torrente en comparación con todo lo demás. Pero bueno, ¿qué repercusión? Y no solo es preocuparnos, sino ocuparnos, porque no es que si quiero lo hago y si quiero no lo hago, es obligación también del Estado planificar el desarrollo. Y hay incluso leyes que mandatan que haya algunos planes y que los planes también deben ser públicos y participativos. Yo creo que eso es una exigencia en la cual debemos estar, porque al final los funcionarios del Estado pues administran fondos que son públicos y que son pagados con nuestros impuestos, que dicen no, que son préstamos, pero esos préstamos los vamos a pagar, los estamos pagando y los van a pagar nuestros hijos y yo creo que hasta nuestros nietos y nietas. Entonces, ya en ámbito de cooperación, las ONGs, pues vamos sorteando con los planes, sobre todo las ONGs locales, van sorteando con los planes que tienen, ¿verdad? Los planes de planes estratégicos institucionales y por ahí van guiándose, ¿verdad? Porque ya ven unas dinámicas y siguen por ahí. Ante la falencia del Estado, ante la ausencia de plan del Estado, pues entra un poco el plan de la organización. Ya las agencias de cooperación más fuertes, pues ya están en una encrucijada. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la Unión Europea, que es una de las que nosotros conocemos más. Entonces, otra es, bueno, la USAID y demás, digamos que son los donantes más fuertes que tiene el país. Entonces, normalmente un convenio de cooperación está soportado con planes de gobierno. Y la Unión Europea en este periodo tiene que formular su próximo MIP, que es como su acuerdo macro de cooperación para 7 años. Eso cada 7 años se está formulando. Y ya venció, ya vence. Entonces hay que formular el próximo MIP, que creo que empieza 2021 en adelante. Entonces eso tiene que estar formulando. Entonces eso hay una preocupación porque se va a formular o se está formulando cuando no se sabe cuáles son las prioridades del gobierno. Las prioridades del gobierno no deben estar dadas por Twitter, no deben estar dadas por planes estructurados de gobierno en que no solo es lo que yo quiero hacer, sino cómo lo voy a hacer o cómo lo vamos a hacer y cuánto eso implica y cómo lo voy a medir y cómo participan todos los actores. ¿Sí? Yo quisiera ver cómo lo resuelven. Ojalá que se acelere el proceso de planificación, se tenga el plan de gobierno y eso sea soporte. No solo para el convenio con los donantes, sino para cosas más importantes que tienen que ver la proyección que el país tiene que tener de sí mismo, no para quedar bien con alguien de fuera, sino para cumplir los resultados pues como país, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro rumbo? Está, por ejemplo, el plan Cuscatlán, que hay gente que hace referencia. El plan Cuscatlán no es un plan de gobierno, es una plataforma de un partido político con el cual se llega al poder, pero eso no es plan de gobierno y ni siquiera cumple con la estructura para poder ser plan de gobierno. O sea, puede ser un insumo, bien, pero no lo es, no cumple con los requisitos y no está aprobado por decreto ni nada. Entonces, otra de las preguntas que estaba, otra de las preguntas que...
Sí, En adelante. este caso, Pedro, Steven Soto pregunta, ¿qué aspectos se necesitan para formular una estrategia eficaz para la ejecución de proyectos? Y también pregunta, ¿cómo evitar el asistencialismo en los proyectos? Sí, pero habían otras preguntas anteriores, ¿verdad? Creo que estaba, bueno, José Alexandre, ¿cómo evitar el asistencialismo? ¿Qué aspectos eficaces de ejecución? ¿Qué estrategia fomenta la apropiación? Miren, de aquí no quiero ahondar mucho porque eso lo vamos a ver más adelante. O sea, más adelante vamos a hablar de algunas estrategias que pueden ayudarnos un poco a ejecutar mejor los proyectos. Entonces, básicamente son estrategias en que te puedan diseñar el cómo. ¿Por qué? Porque cuando uno formula un proyecto, casi siempre hay un límite de páginas. Y nosotros, por ejemplo, un proyecto de Unión Europea, la metodología son 5 páginas. Y te dicen qué es lo que quieren, no lo que tú planteas. Y si tú vas a hablar de metodología, a veces solo una página o menos. Ayer, por ejemplo, nosotros presentamos a unos fondos de la Embajada Checa y es 2 páginas. Incluye presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que tú escribes ahí? Pues casi nada. Entonces, cuando tú estás escribiendo el proyecto, no es solo porque no lo tengas todavía, sino porque tampoco tienes el tiempo de poderlo escribir o el espacio, no puedes ahondar en cómo ejecutar el proyecto. Y después, cuando el proyecto se aprueba, la realidad a veces ha cambiado. Y también el equipo que ejecuta el proyecto no es el equipo que formula el proyecto. Y cada quien hace su propia interpretación. Y a veces a conveniencia, ¿verdad? Entonces, es importante también, pues, diseñar algunas estrategias que te digan, bueno, quiero estos resultados, yo sé lo que quiero, pero no sé bien cómo llegar. Y a veces hay diversas vías de cómo llegar ahí, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ver con estrategia. Estas preguntas las quiero dejar en pausa y las vamos a retomar un poquito el sábado que viene y con más fuerza en el otro sábado que sigue, ¿verdad? Entonces, prefiero dejarla ahora en suspenso porque si se lo digo ahora, ustedes no van a venir después. Entonces, hay una también que tiene que ver cómo evitar el asistencialismo. Eso yo creo que sí lo podemos. Primero que evitar el asistencialismo es nada contracorriente. Porque hay una cultura asistencialista tremenda y que está fomentado primero por los partidos políticos, por los gobiernos, que también tienen una lógica político-electoral y no necesariamente una lógica de desarrollo, y también por las ONG. Hay muchas ONG que son asistencialistas y hay muchas ONG que, aunque no lo sean, ejecutan proyectos asistencialistas. Le voy a poner algunos ejemplos que no son los mejores. De gobierno, pues vemos lo que está sucediendo hoy por hoy, ¿verdad? Con la pandemia, y que hay gente que está feliz de la vida porque le dieron $300 hace 5 meses, o porque le dan una canasta o una caja con víveres, ¿verdad? Entonces, y no reflexionamos más allá de que no se está garantizando, que con eso incluso no se garantiza el derecho a la alimentación, que es un derecho que está consagrado en la ley, que está consagrado en los pactos internacionales de los cuales el Estado salvadoreño es suscriptor, y dice la Constitución de la República que si usted es suscrito de un pacto, pues pasa a ser ley de segundo grado del país. Entonces, y lo vemos como que nos están regalando algo. Yo estoy hablando de la visión general de la población, ¿verdad? Entonces, lo que se está asignando no es suficiente para garantizar el derecho a la alimentación, y el Estado tiene la obligación en épocas de crisis y de pandemia de garantizar el derecho a la alimentación. Entonces, es una obligación del Estado. Entonces, como que tenemos una lógica asistencialista, lo estamos viendo como que me regalan algo. O a veces uno está en una comunidad y dice, ay, qué bueno es el alcalde, me dio $5, o me dio $10, o me prestó el carro, me pagó un viaje, lo que no sé qué. Es su función y no lo da de su bolsa. Son fondos públicos y son fondos públicos que él o ella tiene la responsabilidad, los funcionarios que sean tienen la responsabilidad de poderlo ejecutar de la mejor manera y para el beneficio de todos y de todas. Entonces, voy a poner un ejemplo de ONG. Hay zonas aquí, por ejemplo, en el Bajo Lempa. En el Bajo Lempa hay zonas que se va inundando cada vez que pasa ahí un evento meteorológico, lluvias, tormentas fuertes, ese tipo de cosas, o huracanes que le llamamos. Entonces, las comunidades ahí se inundan. Históricamente se han inundado y se seguirán inundando, porque esa es tierra que es del río, no es de la gente, y la gente se ha apoderado de ahí, y la ha deforestado, y los manglares se siguen destruyendo, entonces cada vez más el río abarca más,
y se inunda más y creemos que poniendo bordas pues vamos a resolver el problema y lo que hacemos es reproducirlo. Pero bueno, o sea, hay gente que en esas comunidades llega y dice, ya tengo ganas de que llegue crezca el río para que venga la ayuda. Entonces es bien complicado. Entonces, ¿cómo evitar el asistencialismo? Pues yo creo que son cambios de largo plazo, son cambios culturales a los cuales tenemos que apostarle. Yo creo que vendrían en dos vías. Una vía sería garantizar la participación real de la gente en todas las fases del proyecto, que la gente no vea como el proyecto que me vienen y me dan, no como el pichón con el pico abierto para que venga la madre a dar el gusanito, ¿verdad? Sino que la gente es partícipe de los procesos, ojalá que protagonista de los procesos. Y lo otro también es la lógica de para qué son los proyectos. Y nosotros consideramos que cualquier proyecto, sea de lo que sea, aunque sea de huertos caseros, aunque sea de repartir paquetes, fíjense, aunque sea los del FISDL, de ayuda solidaria, comunidad solidaria rural y todas esas cosas, debe contribuir a construir ciudadanía. En la medida en que hacemos ciudadanos y ciudadanas más conscientes, más fuertes de su rol, que está bien, hoy me estás dando el paquete y yo lo recibo, pero acuérdate que es tu obligación, ¿verdad? No es un favor, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver en el cómo haces las cosas. No, a veces no es solo en el qué, sino en el cómo tú haces las cosas. Y eso tiene que ver mucho con la transversalización de los enfoques. Entonces, me quedaría por ahí, más que todo en el cómo ejecutamos para construir y contribuir a la construcción de ciudadanía y en el otro la participación general pues digamos, de la participación de la población en todo el ciclo de proyecto. Eso está vinculado también con la pregunta que hacía Melissa, que era sobre las estrategias de apropiación de los proyectos. Creo que se vinculan. ¿Qué aspectos se necesitan para formular una estrategia eficaz? Pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No quiero adelantarme. Y bueno, creo que alguien estaba pidiendo la mano para después seguir leyendo. No sé, Asa, ¿se me ayuda? Sí, en efecto, maestro. Michelle Jovel, nuestra compañera, está solicitando la palabra vía micrófono, así que adelante, puede hacer uso de su palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Bueno, yo tenía un comentario que me lleva como a una pregunta acerca de la reflexión que surgía a raíz del tema que no tenemos un plan de desarrollo. Y eso me hizo pensar en cuando se esquematizaban las fases del ciclo de proyecto, que no se mencionaba una fase de programación. Y específicamente, o sea, para diversos autores, entre va y que viene, es una fase externa y unos los retoman y otros no. Pero precisamente, o sea, se hace sobre todo, digamos, a nivel de gobiernos. Es más como un diálogo político, etcétera. Pero entonces mi reflexión iba en el punto de las organizaciones de la sociedad civil, que luego sí son actores importantísimos y claves en fases como la ejecución de los proyectos, la formulación del proyecto, etcétera, porque son quienes están en territorio, pero entonces, ¿cómo ellos logran ajustarse? O en realidad para mí, bueno, mi reflexión era de que es una dificultad, pues es un reto, porque entonces también sucede muchas veces que hay organizaciones que tratan temas específicos o que de acuerdo a lo que han observado son temas que se necesitan tratar dentro de la realidad, pero no está dentro de las prioridades acordadas, ya sea del gobierno o sea también por parte de los donantes. Entonces ellos se ven como relegados a tratar de sacar propuestas o formular proyectos en otras áreas, incluso por el tema que hablábamos de la reducción de costos que hace de donación, perdón, que hace cada vez esto más competitivo. Y entonces se van dejando ciertos temas de lado. Por ejemplo, sería muy fácil, digamos, hoy en día en nuestros países que son de renta media, como bien se mencionó, poder formular un proyecto sobre género, poder formular un proyecto sobre buena gobernanza, etcétera, que son temas que están en boga ahorita y que son apoyados por los cooperantes. Pero, por ejemplo, un proyecto sobre reinserción por desplazamiento forzado no sería tan fácil de esquematizarlo, y quizás ya no con el tema o con la lógica del conflicto armado que antes se vio, sino que por la lógica del desplazamiento forzado por la violencia
pero no está ni dentro de las prioridades del gobierno porque no es algo que se ha reconocido por el gobierno como un problema y por lo tanto tampoco se ha sido parte de este diálogo político, pero son temas que me imagino yo que hacen eco y que hacen ruido en la población, en la realidad, en las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿se puede solventar esto de alguna forma? Aunque es un desafío, me imagino yo. ¿Hay alguna estrategia para poder ser parte de esta fase previa y poder transmitir de forma efectiva las necesidades? Ahí me quedaría. Gracias. Bueno, gracias, Michelle. Quizás algunas cosas. Primero, no todas las organizaciones tienen en cuenta las prioridades de desarrollo. Ese es el deber ser. O sea, no quiere decir que toda la culpa sea de los gobiernos. La agencia de cooperación también, las mismas agencias tienen muchos pecados. Y el pecado que te dice, hagamos esto participativo, ¿verdad? Pero a la hora casi siempre hay una relación vertical, ¿verdad? Yo soy el que, bueno, hasta una vez una agencia dijo una frase a un amigo y le dijo, el que tiene la plata, platica. Entonces, quien da el pisto es quien decide. Entonces, hasta a veces, hasta esas cosas se ven. Los gobiernos no siempre se apropian también de la cooperación, no siempre tienen los modelos de planificación y muchas ONG andamos por el mundo a nuestra bola, como que fuéramos llaneros solitarios. Y yo creo que eso es una debilidad también. Hay falta también de cohesión, de coordinación también de las ONG con los gobiernos. Hay falta de coordinación de las ONG entre ellas. Hay veces que en un mismo territorio las ONG se están peleando porque esta comunidad es mía o es tuya, como que pertenecieran a alguien, y que también a veces están los planes y esos planes no se implementan. Ese es un tema, ¿verdad? O sea, no siempre, aunque hay un plan de desarrollo, quiere decir que todo el mundo está tributando esos planes. O sea, porque a veces no tenemos la sensibilidad, la capacidad o a veces incluso el conocimiento para poderlo hacer. El otro tema también es que las tendencias, una cosa son las prioridades del gobierno y otra cosa son las modas de la cooperación. Entonces, las prioridades del gobierno ahora no, las que sabemos son las lecturas que hacemos, ¿verdad? O sea, el tema de seguridad, el tema de atención al COVID bajo un enfoque hospitalario, no un enfoque de prevención, ¿ya? Y un enfoque militarista también, de cercos militares, no necesariamente sanitarios. Entonces, la atención, el enfoque aquí de atención al COVID ha sido mega hospitales o protección en hospitales y toda la ayuda que piden o que tratan de conseguir va para ahí, pero no va para la comunidad o para prevenir el COVID en la comunidad. Entonces, eso es un enfoque. O sea, lo que podemos percibir son de los hechos y no tanto de las planificaciones, porque las planificaciones no están. Y la otra son las modas de la cooperación. O sea, hay dos modas que yo quiero mencionar acá. Y las modas responden a intereses políticos, incluso intereses geopolíticos o intereses económicos de alto nivel. Y uno tiene que ver con el emprendimiento. Y todo el mundo caemos en la lógica de el emprendedurismo, el emprendimiento y proyecto de emprendimiento y emprendimiento para acá, para allá, para allá. Y el emprendimiento tiene que ver con una promoción también del modelo neoliberal, en el cual estamos contando hasta las personas con empleo informal como personas empleadas. En este país, más de la mitad de las personas empleadas son de empleo informal. Y eso no queda registrado en ninguna parte. O sea, solo así en estadística global. Pero ¿cuánto la pandemia ha afectado a esa gente? O sea, cuando vamos a hablar de empleo, estamos analizando la cotización a la AFP o al Seguro Social. Pero esa gente no cotiza. O sea, la mayoría de la gente aquí no cotiza. Yo creo que los cotizantes al ISS son como el 15% de los empleados de todo el país. 15 a 20 creo que no es mucho más. Entonces, eso te esconde la realidad. Entonces, ante esa situación se está promoviendo el tema de autoempleo, el tema de emprendimiento, porque eso hace que la gente no tenga obligaciones patronales, que no tenga que pagarle jubilación, que no tenga que pagarle seguro social, que no tenga que pagarle todas esas cosas. Entonces, como reducirle la carga no solo al Estado, sino también al privado. Aquí hay una cadena de supermercados muy fuerte en el país en que tiene la gente que te empaqueta, ¿verdad? O sea, esos que te empaquetan no les pagan. E incluso le hacen firmar un documento en que dicen que no tienen ninguna relación contractual y que si algo sucede no asumen la responsabilidad. Entonces viene toda la moda de flexibilidad laboral
y viene toda la moda de autoempleo y todos los rollos eso, pero es para quitarle carga, no solo al Estado, sino quitarle carga y responsabilidad también a la empresa que genera empleo. Entonces, esas son modas. La otra moda que tiene que ver con el desplazamiento forzado, yo creo que sí está en moda. Y sí hay cooperación y hay fondos para eso. Y sobre todo, cooperación gringa. Porque ahora la lógica es extender las fronteras al sur. Y es como no es que la gente ni siquiera salga de El Salvador. Entonces, El Salvador tiene que resolver su problema. Centroamérica tiene que resolver su problema. Y el muro no solo está en la frontera de México con Estados Unidos, está mucho más al sur. Hay otro tipo de muro. Entonces, hay modalidades en que les digo, bueno, la otra vez habían unos fondos, creo que eran como 200,000 para el triángulo, para CA3, ¿verdad? El triángulo Honduras, Guatemala y Salvador, al final quedaron, que eran como 200 millones, al final quedó como en 50 millones. Y te doy 50 millones, pero solo para trabajar el tema de reducir la migración. O sea, para que el problema no me venga a mí, sino ve tú cómo lo resuelves. Entonces le sale más barato porque la gestión del problema está un poco más allá. Entonces hay que tener las lecturas también de las modas de cooperación. Entonces, bueno, espero que eso responda más o menos a tus inquietudes y a tus comentarios, Michelle. Algunas de las preguntas que están en el chat también o comentarios. Catherine planteaba que cuáles son los principales retos que se presentan en la ejecución cuando se está en el territorio y qué estrategias pueden emplearse para resolverse lo mismo. Yo creo que de eso lo vamos a retomar después. Los retos son 1000 retos. La vida cambia. Nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos en ejecución ahora en estos momentos. Bueno, lo de la pandemia, si a ustedes como quienes están estudiando, están trabajando, me imagino cuánto no les ha cambiado. Imagínense también en la ejecución de un proyecto en que ya tú no puedes salir a campo, en que tú no tienes cómo comunicarte con la gente. El tema que se subvalora es el tema de la inseguridad también o de la violencia social que hay también, que no siempre se incorpora, todo el tema político electoral. El Salvador es un país que cambia todos los días. Cada mañana te puede cambiar el mundo aquí. Entonces también tú ejecutas un proyecto bajo un panorama, mañana ese alcalde o ese consejo se giró de bando, ya no quiere ese proyecto porque te asocia con una fuerza contraria o lo que sea, aunque no tenga base ninguna, pero solo porque se lo imaginó. Entonces es sumamente complejo, más la realidad, más otras cosas que siempre van a suceder. La realidad siempre es mucho más rica, pues tú piensas que a lo mejor fuera interesante que el grupo X le gustaría hacer tal cosa y después te das cuenta que la gente no quiere, que lo que quiere es otra cosa. Pues son retos que tú te encuentras a diario y cosas que suceden y que hay que prestarle atención y que te roban mucho tiempo. Yo creo que lo que está escrito en un proyecto a lo que sucede en la realidad no sucede que sea tan diferente, sino en magnitud, ¿verdad? Lo que se escribe ni el 5 ni el 10%, ¿verdad? Y eso también implica otras magnitudes. Bueno, a partir del comentario de Blanca, no sé, Asa, si quieres ir tú facilitando un poquito, por favor. Sí, voy a dar lectura al comentario de Blanca, si no hay problema. En nuestra organización empezamos a trabajar en proyectos y agradecemos por toda la conferencia brindada. Lo que habíamos olvidado era la participación ciudadana y es a quien nos debemos y sobre quiénes debemos trabajar. Y muy importante enfocarnos en la realidad que cada comunidad tiene y así resolver las problemáticas. Bueno. Es más comentarios, ¿verdad? Yo creo que también, sobre todo porque aquí hay bastantes estudiantes de Relaciones Internacionales, de la carrera de Relaciones Internacionales, una carrera que apreciamos mucho, una escuela que apreciamos mucho, con quien varios de los docentes tenemos una relación muy estrecha de amistad y de colaboración. Pues es importante que no solo nos quedemos con la teoría, es algo que hemos hablado con la maestra Jacqueline, con el maestro Lisandro. Hay que también salir y caminar un poquito porque hay que teorizar también la teoría. Hay una pregunta que me la mandan en privado, ¿verdad? Entonces, que es de Guillermo y que pregunta, bueno, es una pregunta complicada, ¿verdad? ¿Qué apreciaciones se tienen desde la sociedad civil ante la desaparición del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo y la centralización de la cooperación en CAPES? ¿Ya? Entonces, bueno, estaba el Viceministerio de Cooperación dentro de la Cancillería, después se hizo una agencia salvadoreña de cooperación que la llaman ESCO, y la ponen en CAPRES, directamente bajo las órdenes de la presidencia. Entonces,
La lectura que tengo, igual hay que seguirse informando, ¿verdad? La centralización, yo creo que es bueno la armonización, tener un nivel de control, de conocimiento, de articulación, pero hay que tener cuidado con la centralización, sobre todo cuando tú no tienes las capacidades de centralizar, cuando tú no tienes la capacidad de ejecutar, cuando tú tienes la capacidad de interactuar con todos los actores. Nosotros el año pasado, por esta fecha más o menos, estábamos desarrollando un diplomado que era de formulación de proyectos de 14 escuelas de formación pública. Dentro de ellos el IEFOR era una de las escuelas, el ENAFOP era otra. O sea, hay 14 escuelas de formación pública. Las 14 escuelas se juntaron, forman una red de escuelas, formaban una red de escuelas. Y ellas se preocupaban porque ellas mismas querían gestionar cooperación para la formación. O sea, estaba la escuela del Ministerio de Justicia, estaba la escuela del CNR, estaba varias, casi todas las instituciones tenían ahí, imagínense. Y no estás hablando ni siquiera del ministerio o de la institución, es la escuela dentro del ministerio, incluida la escuela de la PDH. Entonces, las mismas escuelas querían gestionar cooperación y ahora no lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es la capacidad de relaciones que las escuelas podían tejer en su red y que ahora tiene que pasar por la decisión de alguien o de un equipo que no necesariamente tiene las capacidades, tiene conocimiento, tiene esa relación? Entonces, de por sí eso puede ser riesgoso, sobre todo cuando lo haces sin haber generado condiciones. Lo otro también es que se está desarrollando en un momento en que hay un flujo de cooperación y de ayuda humanitaria bien fuerte en el marco del COVID. Entonces, ¿por qué se hace ahora? Entonces, eso por lo menos deja dudas, ¿verdad? El otro tema también, pues bueno, hay países, creo que Ecuador implementó modelos similares y no funcionó. Lo otro también es que hay acuerdos internacionales, como lo que mencioné de ACRA, de Busan y de todo, y que Hacienda, Cancillería y bueno, la Secretaría de Planificación que hay, la instancia de planificación, tienen que ser parte de los procesos de desarrollo y de gestión de la cooperación, que en este caso, pues se les relegaba el papel. Entonces, hay otros compromisos internacionales, hay otras demandas institucionales asumidas por el Estado, como puede ser la Agenda 2030, ¿verdad? Que el Estado salvadoreño incluso se había comprometido de tener una agenda de avanzada y que eso todavía está bueno, hay que dar el beneficio de la duda para ver cómo se desarrolla. Nosotros lo vemos con preocupación. Incluso a las alcaldías también se les manda una nota diciendo que ya no podían gestionar cooperación y que tienen que pasar por ello. Bueno, hay una cosa que se llama autonomía municipal. Entonces, hay algunos, vemos que hay contradicciones en el reglamento y que todavía no se han reunido con nosotros para ver cómo funciona. Con el Viceministerio de Cooperación anteriormente teníamos muy buenas relaciones desde no solo como OICO, sino desde el foro de organizaciones de la cooperación solidaria en El Salvador, que son organizaciones internacionales, que somos más de 30 que formamos, que muchos procesos formativos se desarrollaron diplomados, habían varios procesos bien interesantes que se desarrollaban también con MODES, que son las ONG salvadoreñas, FOSI y Cancillería. Ese convenio no se le ha podido dar seguimiento, esa carta acuerdo entre las tres partes, pues también por parte de este cambio. Simplemente lo vemos con preocupación. Entonces, bueno, si quieres, Asa, puedes continuar, por favor. Esta es una pregunta que viene del formulario de inscripción y es bastante, pues, pertinente a lo que se está hablando y a las circunstancias en las que nos encontramos tanto global como regionalmente. ¿Se mantendrá la ejecución de proyectos en los países subdesarrollados después de la pandemia en el mundo? Pues bueno, yo creo que sí. La pregunta es qué tipo de cooperación, qué tipo de proyectos, y cuántos montos, quién lo va a dar. Hay organizaciones fuertes que se han retirado, hay cooperación importante también. Aquí hay mucha cooperación española que se retiró en 2013, en esa crisis 2013-14, por ahí. Ha habido también ONG fuertes, algunas muy fuertes que se están retirando de la región y bueno, algunas quedaremos. Yo creo que lo más importante es que queden las salvadoreñas. Una ONG internacional que se vaya no pesa tanto como un movimiento social o una organización que juegue un rol de protagonista del desarrollo que desaparezca. Eso es lo que no debe pasar, que desaparezca. Entonces eso es lo que hay que preservar. Entonces, esas debemos cuidarlas, ¿verdad? Con mayor fuerza. Pues yo creo que siempre va a seguir. Y también, pues la cooperación es un instrumento hegemónico
y es parte de las relaciones internacionales. Ustedes que casi todos son estudiantes o licenciados y licenciadas de relaciones internacionales, es un mecanismo más de control y de hegemonía, y que aunque sea de la forma más sutil y más buena que haya, ¿verdad? Pero llega una potencia económica o mundial y quiere invertir en El Salvador y quiere dar cooperación en El Salvador, pues la otra dice, pues bueno, tengo que pelear por el territorio y tengo que llegar yo y dar también. Tengo que tener presencia, porque si no tengo presencia, pues no cuento. Entonces, ¿cómo domino eso, verdad? También hay una tendencia de que las antiguas metrópolis pues siguen cooperando con sus antiguas colonias también para mantener un poco la trascendencia cultural, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Más fina. Entonces, pues yo creo que seguirá. Lo que hay que ver es que los montos varían, que las prioridades varían. En El Salvador, pues ya no hay tanto proyecto de construcción de vivienda, por ejemplo, que antes sí era. Y comunidades completas aquí se construyeron, ahora no sucede así. Y pues bueno, va a depender también de otras lógicas. Yo decía que, por ejemplo, el tema de migración está en moda y que el tema de emprendimiento pues está en moda. Entonces, pues vienen las modas de la cooperación. Entonces, eso yo creo que un poco que da respuesta, ¿verdad? Correcto, maestro. Otra pregunta que también proviene de nuestro formulario de inscripción es cómo debe presentarse una organización de la sociedad civil, una organización comunitaria ante una ONG, bien sea para adquirir fondos de cooperación para un proyecto que están por ejecutar o para generar una alianza con esta ONG. Bueno, va a depender si es una ONG local, si es una ONG internacional y todo, ¿verdad? Generalmente las ONGs tienen trabajo en territorios o trabajo en temas. Yo creo que eso es importante. Vaya, supongamos que sos una organización juvenil, o una organización de mujeres, que tal vez hay algunos compañeros, compañeras que están acá que están en esa situación, ¿verdad? O una ADESCO, y yo quiero gestionar cooperación. O una alcaldía incluso. Yo sugiero que lo primero que hagan es definir claramente qué es lo que ustedes quieren para ustedes. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis objetivos? Y después empiezan a mapear quiénes coinciden con esos objetivos. ¿Ya? Porque nadie te va a hacer caso si ejecutando un proyecto contigo no ganan ellos también. Entonces, la ejecución del proyecto es un ganar-ganar. Entonces, es un cumplimiento del objetivo de las dos partes en ambas vías. Entonces, yo creo que eso es importante. Ante todo, tienes que ser pertinente con no solo la realidad de la gente, sino también la realidad del donante o los intereses del donante. Entonces, nunca formulen un proyecto de un tema o de una prioridad contraria o diferente al que el donante te dijo que iba a financiar, porque es por gusto, porque ya el donante decidió o la ONG decidió qué es lo que va a apoyar. Ya tiene un proceso de planeación previo, de planificación estratégica previo, y de ahí para allá no se va a salir. La realidad puede cambiar y puede reajustar su plan, pero va a mantener su plan. Entonces, de ahí para allá no se va a salir. Entonces, es importante que garanticemos eso, que garanticemos esa presencia o esa pertinencia, digamos, con esos intereses. Yo creo que es importante. Definan primer paso, si podemos hacer una ruta, definan primero qué es lo que ustedes quieren y después definan las coincidencias temáticas, poblacionales, de territorio. ¿Ya? A ver, si yo estoy en Santiago Nonualco, ¿qué ONGs trabajan en la zona de Santiago Nonualco? ¿Ya? Si yo quiero trabajar con jóvenes, ¿qué ONGs trabajan con jóvenes? Si yo quiero trabajar con el tema de derechos culturales, ¿qué ONGs trabajan derechos culturales? Entonces, ya yo tengo 3 filtros, Santiago Nonualco, o por lo menos la región, juventudes y derechos culturales, ¿ya? O promoción del arte y la cultura, ¿verdad? Entonces, cuando ya empiezo a decantar, veo que el mapa no es tan grande. Y ahí, entonces esas son las que puedes salir a buscar. Llegar, tener un acercamiento, plática, no sé qué más, ¿verdad? Pero pues, si buscas una organización que trabaja solo el tema de agricultura y tú le dices, yo quiero trabajar cultura, te dices, bueno, pues se parece, pero no es lo mismo. Entonces, pues no te va a apoyar. Entonces, hiciste la gestión, invertiste tiempo, trabajo, por gusto.
Sin duda alguna, antes de un paternalismo, tiene que existir un paternariado entre las políticas de cooperación y las lógicas de desarrollo que el grupo o la organización pues busca llevar o relevar al plano de la visualización en el marco de la cooperación. Nos presentan dos preguntas que se relacionan una con la otra. La primera, ¿cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden afrontar los retos económicos de los proyectos en tiempos de la crisis sanitaria? Y la segunda es, ¿cómo hacer que la sociedad civil se incentive y reconozca su valor en el desarrollo de estos proyectos? Voy a decir la segunda que planteaste, que tiene que ver con algo que acabas de mencionar, ¿verdad? Que es el tema de no hay que sentirse menos que nadie. Las personas, yo creo que mientras más cerca de la gente estás, más valor debes tener y más valor debes sentir. O sea, no porque estés en una comunidad o estés en un grupo de base, tienes que sentirte menos que nadie y mirar hacia arriba. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es lo importante. Sentirse sujeto y sujeta a desarrollo, sentirse protagonista de los procesos. Eso es lo primero. Entonces, si empezamos a nosotros mismos y mismas vernos inferiores y vernos en una relación de desigualdad, estamos fregados. Decía un amigo que dice que la cooperación no se pide así, ¿ya? No como que tú estás pidiendo, sino que se pide así, como que estás saludando. Trabajemos juntos y juntas. No es que me vas a dar, sino que vamos a hacer juntos y juntas. Tú puedes tener el pisto, puedes tener los millones, pero los millones no resuelven nada. O sea, se necesita quien hace el trabajo, se necesita quien cambia la realidad. Y eso lo podemos garantizar nosotros y nosotras, ¿verdad? Y bueno, y las comunidades en primer plano, ante todo, ¿verdad? La gente que está en la comunidad, los agricultores, las agricultoras, las mujeres trabajadoras del hogar, las mujeres trabajadoras del sexo, la población LGTBI que está discriminada, a quien dirigimos nuestro proyecto, los jóvenes que no, ni estudian ni trabajan, esa es la población, ¿verdad?, protagónica. Entonces, nadie tiene que sentirse superior a nadie y eso es lo primero que hay que interiorizarse. No porque viene el embajador de tal país o el donante tal, hay que tratarlo con más respeto incluso que a la señora que anda con el canasto. Es el primer tema. Y yo creo que eso es importante, que también lo valoricen las organizaciones y las mismas organizaciones salvadoreñas. Entonces, es como lo clásico, si tú no te amas, nadie te va a amar. Entonces, tenemos que darnos valor nosotros y nosotras, entender nuestro rol. Por eso también queríamos poner 3 slides, 4 slides del rol de la sociedad civil en el desarrollo del país, que yo creo que no se ha hecho justicia para valorizar todo lo que la sociedad civil organizada ha aportado al desarrollo del país. Yo creo que esa debería ser una materia que ustedes le den en la universidad. O sea, ver también la contribución desde la sociedad civil a los procesos de desarrollo. Yo creo que, y que eso tiene que implicar, eso contribuye a que nos empoderemos y eso contribuye también a que podamos establecer relaciones más horizontales también de colaboración. Ya que con los retos económicos, yo creo que la crisis de la cooperación, yo creo incluso que la más fuerte, hay que ver, está la crisis económica que va a venir, que ya está aquí, pero que todavía no se ve, porque al ser efectos macroeconómicos, los golpes se sienten un poco más a mediano plazo, eso hace sobre todo el año que viene, porque también, pues, no es solo el decrecimiento económico, sino también pérdida de empleo y todo lo demás, sino que también el chicle se estira hasta un límite y los paquetes de ayuda pueden llegar hasta aquí, pero no van a pasar aquí, porque eternamente el país no se puede estar endeudando para estar dando asistencia humanitaria. Entonces, creo que los meses que vienen van a ser más complejos. Pero más allá del nivel social, creo que las organizaciones pues van más o menos. Los donantes creo que de modo general han sido flexibles, los que ya tienen proyectos han sido flexibles en el sentido de que si tienen un proyecto en ejecución, pues que puedan seguir ejecutando el proyecto como puedan, o puedan reorientar los fondos, o puedan ampliar un plazo la ejecución. Yo creo que habría que ver si es posible que haya una moda también a fondos que ya estaban asignados para determinados programas y que ya no van a ir para esos programas, sino que van a ir para otros que estén más vinculados para el tema sanitario, ¿verdad? O de atención al COVID. Entonces eso obviamente va a afectar. Yo creo que la mayor afectación no ha venido ahora para ONGs,
¿ya? Sino vino ya con estos cambios de Accra, Busan y demás, y todo este tema posterior, y que vino un poco con la reducción drástica que se dio aquí del financiamiento para organizaciones de sociedad civil a partir del 2012 más o menos, sobre todo con toda la retirada de muchos donantes españoles, de autónomas y demás, y de ONGs internacionales o españolas que colaboraban con el país, que se tuvieron que cerrar, y que ahí muchas organizaciones tuvieron que reinventarse y otras no tuvieron la capacidad de reinventarse. Organizaciones salvadoreñas con un desarrollo o con un quehacer muy largo de décadas de trabajo y que no tuvieron la capacidad de ponerse a la altura del momento. No es fácil. Y yo creo que tiene que ver mucho con la tecnificación de la cooperación. Entonces, no se puede dejar de ser político y política, en el buen sentido de la política, en el buen uso de la política, entendiendo política no partidaria, por supuesto, no en ese fin, sino de construcción, de transformación de la realidad, de construcción de ciudadanía. Pero no puede ser solo eso. Nosotros le decimos a los compañeros, compañeras a veces, es que si trabajas en una ONG tienes que cumplir con 3 condiciones: ser político o política, ser técnico o técnica y ser administrativo o administrativa. O sea, tienes que cumplir con las 3 fortalezas para poder estar en la jugada. Puede ser que tengas capacidades administrativas muy buenas y capacidades técnicas muy buenas y andas promoviendo otros modelos de desarrollo que nosotros personalmente o institucionalmente no compartimos. Eso también sucede. Hay gente que por ahí le anda vendiendo a los grandes super selectos y apoyando para que los agricultores le vendan a los ricos y sigan siendo, reiterando las cadenas también de explotación, aunque sean más sutiles, y de la explotación que el mercado favorece. Nosotros no compartimos esa filosofía. Entonces, pero eso es una decisión política. Entonces, parte de ahí. Entonces, yo creo que hay que mantener el equilibrio. Y hay organizaciones que solo han sido políticas y dicen, yo no quiero fortalecer esto, no quiero fortalecer lo otro. Bueno, pues tú tienes que decidir si vas a hacer ONG o si vas a hacer movimiento social. Las dos son legítimas. Si tú quieres irte para la calle a marchar, si tú quieres defender los derechos y no depender de ningún donante, si tú no quieres estar fortalecer capacidades para ejecutar bien proyectos, para formular bien proyectos, para monitorear bien proyectos, no lo hagas. Pero tienes que ser consciente que eso es una decisión y que esa decisión tiene implicaciones. Entonces, a nuestro juicio, lo ideal es ir encontrando un equilibrio, ¿ya? Pero hay quien no lo considera así y que opta por una de las vías, y sobre todo los que optan, digamos, solo por lo político y que no contratan a aquel porque tiene un buen currículo, sino a fulano porque lo mandó el partido, o porque es chero de no sé quién, o porque ya es de la junta directiva y tiene 30 años aquí, pero que no está a la altura con lo que el momento exige, pues los resultados de los proyectos no van a ser los mejores. Y bueno, está la otra arista que solo ve lo técnico y que bueno, vamos por la vida pues diciéndole que sí a lo que nos dé pisto, sin muchos principios por delante también, ¿verdad? Muchas gracias, Pedro, por su participación. Si no hay otras dudas o preguntas que se hayan planteado en el chat, sería hora de cerrar con la jornada de este. Agradecer a todos a aquellos y aquellas que trasladaron sus preguntas, y gracias al maestro Pedro por sus tan bien acotadas respuestas. Ha llegado la hora de despedirnos y como equipo del Pivote queremos agradecerle al maestro por ser parte de esta nueva experiencia que estamos emprendiendo y por aceptar compartir sus conocimientos y experticias a fin de ampliar los saberes que tenemos, no solamente en materia de ejecución, sino del ciclo de vida del proyecto, y la cooperación al desarrollo en general. Así que muchas gracias de parte de todos y todas las asistentes al curso. Les agradecemos también a la audiencia por haber convenido en este esfuerzo a través de la plataforma de Zoom. Esperamos de que estén satisfechos y satisfechas con esta primera sesión. Por favor, manténganse al tanto de las redes sociales, tanto de El Pivote como de Oikos, de cara a futuras sesiones y o actividades a realizar. Deseamos que todos y todas se encuentren bien. Cuídense mucho, hasta pronto y muchas gracias por su asistencia. Pasen una feliz tarde y un provechoso fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, Hassan. Muchas gracias a usted.